Empezamos. Adel, bienvenido a Delirium Nostri. Es la primera vez que te tenemos por aquí. ¿Cómo te encuentras? Hola, pues súper bien, deseando empezar. Para poner en contexto a nuestros espectadores, ¿cómo definirías al Adel Ladrón escritor? Bueno, es un intento de mezclar varios géneros que a mí me entusiasman y bueno, es una aventura que empezó como de ocio y que está siendo ya pues un tipo de una profesión directamente. O sea que me definiría como ilusionado, un escritor ilusionado, por ahora. Y volviendo a tus inicios, me decías que empezaste como una forma de ocio en el mundo de la literatura, pero ¿cómo fue Sí. esa decisión de lanzarte a publicar libros? Bueno, en principio ya había hecho algún pinito a la hora de presentar trabajos, pero más gráfico. Me presenté en Barcelona al Salón del Cómic, cuando Marvel o DC no eran casi conocidos. Entonces allí presenté un par de trabajos para portadas de cómic y bueno, de dibujo, con lo cual pues siempre te es más fácil la cosa de tener un guión, de ir haciendo un guión, tu propio cómic. Entonces fue ahí donde empecé a hacer un guión que se me fue de las manos y cuando vi que ya alcanzaba las 500 páginas, desistí del cómic porque no era viable. 500 páginas para dibujar eran muchísimas. Entonces ahí dije, uy, pues mira, a lo mejor debería encaminar para, en vez de dibujar, para escribir. Ese fue el detonante. Y entonces, ¿dirías que el mundo del cómic es tu principal referente literario? Sí, bueno, sí y no. Y va a la par. Yo empecé muy pequeñito a leer Huckleberry Finn, libros que a lo mejor yo me crié con mis abuelos, con lo cual pues estaba acostumbrado a obras que a lo mejor hoy en día, por ejemplo, mi ahijada pues no accede a ellas ni va a acceder. Más que nada pues porque no estaba en casa tampoco. Entonces sí que empecé muy pronto y bueno, en realidad cuando eres pequeño haces lo que ves. Yo veía a mis abuelos leer, pues yo leía. Entonces yo leía cómic, pero luego ya pues también leí un poquito de libro un poco más avanzado. Entonces sí que iba a la par entre los cómics y el libro clásico. Por eso es, no sé, es una mezcla también, por eso a lo mejor me gusta más también la novela gótica. ¿Sabes? Es una mezcla extraña entre el cómic y bueno, y la filosofía. Y hoy vienes a presentarnos la trilogía de los Sin. Sí. ¿Dentro de qué género ubicas esta novela? Pues es una mezcla de dos géneros que a lo mejor pues, pueden ser como encontrados, pero no, para nada. Es fantasía épica y novela gótica. El libro, el primer libro que ha salido, El único día diferente, el primer capítulo y el último corresponden a una era actual y el grueso de la historia está en una era anterior. Con lo cual era una forma de mezclar ambos estilos que diera continuidad en el tiempo a la trilogía con un anexo. Es decir, en realidad es una tetralogía, pero bueno, queda mucho más bonito una trilogía y el anexo comercialmente. Y esta novela, esta trilogía de novelas, está protagonizada por los Sin, que son unos dirigentes sociopolíticos religiosos no terrestres. ¿Cómo fue el proceso de construcción de estos seres? Pues en realidad viene todo a raíz de un sueño. Eh, Cuando era pequeño, en casa, pues aunque parezca un poco creíble, pues un día coincidió en que tanto mi padre como mi hermano, pues soñamos algo parecido. Yo me quedé con la impronta de ese día y luego pues con el tiempo pues fui soñando cosas y los iba aportando. Eh, ya sabes que con los cómics, pues bueno, cuando eres pequeño tienes una imaginación un poco más fantasiosa y yo iba creando y luego ya cuando cogió cuerpo el libro, pues lo añadí. Lo añadí de forma que tuviera sentido los personajes, los sin, con el personaje central de la novela. ¿Y qué dificultades tiene trabajar con unos protagonistas ficticios? Bueno, dificultades, yo es que suelo dejar, siempre intentas construir una línea argumental para cada personaje.
que tengan una trama, un sentido, un desenlace, pero sí que es cierto que los dejo un poco, me dejo un poco llevar por el personaje. Eso provoca que a lo mejor luego se te vayan las páginas de mano y tengas pues una edición de, no sé, pues 1000 páginas como era el primer. El único día diferente eran 1000 y pico páginas, hasta que se quedaron en 350. Fue no paras de quitar, no paras de quitar, hasta que llega un momento que dices, paro porque si no voy a eliminar todo. Pero yo soy más de que el personaje me vaya, después de haber construido una línea argumental, que el personaje me vaya diciendo por dónde va. Es decir, eh, que siga su curso, que siga el curso natural de la historia que tú has planeado, pero bueno, dejo mucho a la imaginación. Cuando me pongo como si estuviera mirándole, estuviera observando una película y le dejo. No, procuro no incidir mucho. Sí que es cierto que muchas veces a lo mejor pues eres más escatológico, un poco más sangriento, o un poco más que tienes que decir, bueno, de esto ya lo miraremos un poco más detenidamente porque se me ha ido de las manos, pero suelo dejar bastante a la imaginación. Y además esta novela está situada en la era antigua. ¿Qué significa para ti este momento histórico y por qué decides situar esta novela en la era antigua? Bueno, pues como te he dicho antes, leía mucha mitología, muchísima mitología, tanto de pequeño como de adolescente, también los cómics. Entonces los cómics, por un lado, me ayudaban a imaginar de una forma más nítida la mitología y, bueno, siempre me ha gustado. Entonces, uno internamente siempre pues, piensa que la mitología pudiera haber sido un poco bastante, bueno, la mitología no occidental, sino más bien la hindú. No sé si conoces algo de la hindú, entonces pues sí que te echa bastante más para atrás, como que son dioses, los Vedas y toda esta gente, que eran muchísimos, porque los dioses hinduistas de panteón oriental es gigantesco, también el chino, el indio, es que son muchísimos. Entonces, más que nada por coherencia, tuvo que ser mucho antes de nuestra llegada o al inicio de nuestra llegada, su final, me refiero. Entonces, es por eso, por la cantidad de textos a lo mejor que me emocionaban y lo fui incorporando a la historia. Y además en esta historia vemos que aparecen los dragones, que en los últimos tiempos hemos visto varias lecturas sobre este tipo de animales mitológicos, pero en tu caso, ¿qué significan para ti los dragones? Bueno, en mi caso no hay dragones. He evitado esa figura, pero sí que hay otro tipo de animales de la época, es decir, el diente de sable, los perros, como si, no sé si conoces los perros tibetanos, los Caucasian Tibetan. Eso sí que los he mantenido, igual que pues, animales de la época. He evitado sobre todo los dragones precisamente por la saturación de mercado que hay en todo tipo de fantasías. Un animal muy recurrido, que sí que da muchísimo juego, pero en este caso yo lo he evitado. Eh, lo he evitado tal como lo conocemos, ¿de acuerdo? Es decir, no te puedo avanzar más porque pertenece a otro libro, pero tal como lo conocemos, no lo he utilizado esa figura. Sí lo he utilizado parecido, pero no similar, no el típico dragón que echa fuego, que vuela, para nada. Pero he mantenido Y, otros de la época, sí. claro. Y de cara al futuro, ¿cómo te planteas este proyecto de la trilogía de los Sith? Bueno, pues como hice el primero, o sea, siempre pones muchísima ilusión en todo e intentas hacerlo lo más bonito, como si lo fueras a adquirir tú. Es decir, la intención es producir un trabajo que sea lo más bonito, tanto estético como, sabes que ahora las tecnologías, pues bueno, nos ayudan muchísimo a la hora de, bueno, de potenciar ese producto, pero siempre intento que la novela que deje marca en la persona, sabes, que no sea obviamente imagino que todos los autores pretenden lo mismo, pero que sea un libro, como se llama el primero, que sea diferente, sabes, que sea una historia alternativa dentro de la fantasía épica y la novela gótica, pero bueno, pues sorprenda un poco. Sí que es cierto que hace 10 años era algo muy arriesgado, así que como hemos estado preparando durante 10 años la trilogía, pues creo que
que ahora es el momento idóneo, con lo cual pues súper ilusionado. Por lo tanto, ya tienes dibujado el esquema de lo que vas a narrar en los próximos libros. Sí, de hecho están casi todos hechos. El que más trabajo cuesta obviamente es el último, porque como te he indicado, el primer capítulo y el último de cada libro componen el anexo, que es la que en realidad es la novela gótica, el último, que puedes compaginarlo. Está hecho de forma que cada libro lo puedas adquirir por separado, pero que juntos compongan una misma historia, una misma línea argumental. Entonces, el más complicado es el último, porque tienes que recoger de todos los libros y enlazarlos en el último, que la historia tenga sentido. Entonces, es el más complicado es y lógicamente el más grueso, porque creo que van a pasar de las 1500 o 2000 ya final. O sea que estamos llegando a las 3000 casi, ¿no? Pues, ¿tienes fechas ya de publicación que podamos anunciar o dejamos el misterio para que nuestros seguidores te sigan en redes sociales? Pues a ver, en principio la idea inicial es tenerlo cada año, es decir, cada año, más que nada para que sabes que la postproducción de la obra lleva un tiempo, el editarlo, el corregirlo, qué portadas, entonces es un trabajo bastante farragoso, sobre todo si hay otros idiomas, por ejemplo, el único día diferente sale en italiano también, con lo cual se complica mucho la cosa porque no es lo mismo hablar en español, obviamente, que en italiano. Las frases son diferentes, los gustos son diferentes, las portadas tienen que ser un poquito diferentes. Entonces, es un público que a lo mejor dentro del género comparte muchas cosas, pero es un público con otras necesidades, por lo cual vamos a ir mirando poco a poco. La idea es cada año, la idea, o ya Dios dirá. Pues estaremos atentas de todo ello. Ha sido un placer tenerte por aquí. Dejo que termines tú la entrevista, invitándoles a nuestros seguidores a que lean esta trilogía. Pues bueno, os invito, como bien dice Laura, a entrar en este mundo que es un poquito nuevo, es diferente y por lo visto, por lo que he podido escuchar de gente cercana a mí que ha leído el libro con total imparcialidad, pues sorprende. Con lo cual, pues os invito a entrar en nuestro mundo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras. Pues a vosotras.